Dios les bendiga. En esta ocasión vamos a estudiar el libro de Amós. El libro de Amós tiene 9 capítulos. Vamos a leer el capítulo 1, verso 1, que dice así: La palabra de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Se mencionan dos reyes en esta historia, ¿verdad? Entonces vamos a mencionar algunos aspectos de estos dos reyes. Usías. Usías significa el nombre Jehová es mi fortaleza. También este rey es conocido como rey Azarías. Encontramos esa historia en Segunda de Crónicas 26. Él reinó 52 años, hizo lo que agrada a Dios, llegó a ser poderoso y famoso. Pero, sin embargo, a pesar de eso, él se hizo arrogante y dice la historia que se atrevió de ir al templo para quemar incienso, lo cual no le correspondía. Lo exhortaron, 80 sacerdotes lo exhortaron y dice que en ese momento la frente se le llenó de lepra, se cubrió de lepra y él murió leproso. Es conocido como el rey leproso. Jeroboam. Jeroboam, la historia de él fue el primer rey de Israel después de que el reino se dividió, ¿verdad? Después de Salomón se dividió y este hombre había alcanzado, durante el reinado de Salomón, él había alcanzado ser popular. Entonces, 10 tribus lo apoyaron y lo declararon rey y fue de esa manera que él reinó. Pero dice que él hizo todo lo malo delante de los ojos de Dios, levantó imágenes, todo lo contrario a lo que se adoraba al templo de Jerusalén, y también el sacerdocio que él tenía, no era del sacerdocio de Leví, cuando conocemos por la palabra que los sacerdotes eran de la tribu de Leví. Él dice que mezcló la fe del pacto con la idolatría. Y dice que él también él selló, como selló la suerte de los demás reyes que iban a venir después de él. ¿Por qué razón? Porque lo tomaron como ejemplo, mal ejemplo, ¿verdad? La mayoría de los reyes de Israel, la mayoría hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Por eso dice que él selló la suerte de los demás reyes. Bien, vamos a entrar a lo que es el libro de Amós. Amós, dice la historia bíblica que él era pastor de ovejas y también era recogedor de higos. Solamente tenía un motivo especial para ser un profeta. ¿Cuál era? Un llamado divino. Por eso es que nosotros conocemos personas sencillas, simples y que están en el ministerio. ¿Por qué? Porque han recibido un llamado divino de parte de Dios. Puede notarse en la mayoría de las historias de los profetas que hay una igualdad en las historias. ¿Por qué razón? Porque hay una causa predominante y la causa predominante era el pecado nacional de Israel. El mensaje en la mayoría de los casos en los profetas era primeramente era condena, palabras de condena, palabras de reprensión y al final restauración. ¿Por qué? Porque Dios no se complace con condenar al ser humano, no. Dios quiere que todo ser humano venga al arrepentimiento y obtenga la salvación. El deseo de Dios es que todo ser humano alcance la salvación. Bien, en este libro de Amós de 9 capítulos, Amós ve el pecado de Israel con relación a los grandes privilegios que Dios les había otorgado. El pueblo escogido por Dios, con privilegios que iban a ser un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis el mensaje.
¿verdad? Y este pueblo, ¿verdad? Aunque le había prometido a Dios que iban a cumplir el pacto, ellos no anduvieron de una manera digna, sino que por esa razón, ¿verdad? No, porque a veces, mis amados, ellos tenían privilegios, pero esos privilegios le traen responsabilidades. Los privilegios le habían traído responsabilidades al pueblo, ¿verdad? Y por ende, este pueblo iba a ser castigado por esa manera, porque no había cumplido, ¿verdad? No había cumplido, por lo tanto había un castigo. Pero en la palabra, ¿verdad? De los profetas siempre al final hay una promesa de restauración para su pueblo. El mensaje, ¿cuál es el mensaje del libro de Amós? El juicio que vendrá y la restauración que seguirá. Dios es un Dios de amor y misericordia y Él quiere que su pueblo, quiere que sus hijos, que su iglesia sea restaurada. El tema, el tema del libro de Amós es la exposición de los pecados de un pueblo privilegiado, cuyos privilegios le trajeron responsabilidades y cuyo fracaso le trajo un juicio. El autor, Amós, ya dijimos, Amós, que era nativo de Tecoa, como a 10 kilómetros del sur de Belén, él era pastor de ovejas y recogedor de higos silvestre. Entonces, que se nos quede en la mente cuál es la cualidad de este profeta, que era un pastor de ovejas y un recogedor de higos silvestres. Él no había ido a escuela de profetas, no era estudiante de profetas, sino que él solo tenía un motivo para predicar el mensaje. ¿Cuál era el motivo? Un llamamiento divino. Bendito sea Dios. Cuando Dios le hace un llamamiento divino a una persona, lo capacita, le da sabiduría a través del estudio de la palabra de Dios. El Espíritu Santo le da sabiduría a aquella persona que Dios le ha hecho un llamamiento divino. Bendito sea Dios. Este libro está dividido en 3 secciones. El número 1, podríamos decir la primera parte, es el juicio sobre las naciones. La segunda parte, juicio sobre Israel. Y la tercera parte, la restauración para Israel. En la primera parte podemos mencionar en el capítulo 1 y 2, ¿verdad? Que se resume la primera parte, que es el juicio sobre las naciones. Se mencionan a varias naciones, incluido Judá e Israel. Así como Dios iba a mandar juicio a cada nación, también el pueblo de Judá y el pueblo de Israel. El Judá eran 2 tribus y Israel 10 tribus iban a recibir siempre el castigo. En este libro encontramos, ¿verdad? Podemos leer el 1:3 y dice así: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo. Y luego dice, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. A cada ciudad le reprende y le acusa cuál es el pecado por el cual va a recibir ese juicio de castigo. Y podemos mencionar, ¿verdad? Esta expresión que dice por 3 pecados y por el cuarto son palabras, podemos ver en esas palabras el amor y la misericordia de Dios, porque Dios no se apresura a castigar. Dios es paciente y misericordioso y Él espera que haya un arrepentimiento de corazón para evitar el juicio. ¿Verdad? En este mismo libro encontramos esas palabras, que Dios espera que haya arrepentimiento. ¿Para qué? Para evitar ese juicio. Bien, entonces esta expresión se repite. En el capítulo 2 empieza y dice, así ha dicho Jehová por 3 pecados de Moab y por el cuarto no revocaré su castigo. ¿Qué quiere decir? Que es inminente, que el juicio se va a realizar, no revocaré, no lo quitaré. Bendito sea Dios. Bien, también en el
Hay una repetición en el 2:6, dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo. Podemos mencionar las ciudades. Siria, a Siria le está reprochando la crueldad, a los filisteos por el tráfico de esclavos, a los de Fenicia, agentes de esclavos, Edom, una venganza determinada e imperdonable. Encontramos en el 1:11-12, donde dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Mire qué tremendo. La palabra les señala cuál es el pecado por el cual van a recibir ese juicio, ¿verdad? Edom, pues son los descendientes de Esaú. Recordémonos que Esaú era el hermano gemelo de Jacob, que Jacob vino a ser Israel, e Israel, el pueblo escogido por Dios, las 12 tribus de Israel. Y entonces Edom, imagínense, los descendientes de un hermano gemelo. Por eso dice, una venganza determinada e imperdonable, porque les está reprochando que habían violado todo afecto natural y que en su furor le habían robado siempre y ha guardado el rencor, dice. Mire qué tremendo, ¿verdad? La palabra de Dios directas para señalar. También está Amón por su codicia, Moab por un odio violento, los moabitas y los amonitas. Podemos recordar que esos eran los descendientes de los hijos de las hijas de Lot, que tuvieron con su padre, los descendientes amonitas y moabitas, que siempre fueron enemigos del pueblo de Israel. Moab dice por el odio violento, y luego menciona a Judá. No se escapa Judá, porque las leyes de Jehová las habían despreciado. E Israel dice por la corrupción y la opresión. Bueno, podemos mencionar estos aspectos del 1 y 2, ¿verdad? Para que se nos queden grabados. Luego vamos a pasar a la parte segunda, ¿verdad? El juicio sobre Israel. Empieza del capítulo 3 y aquí hay una expresión también. ¿Cuál es esa expresión? Dice, oíd esta palabra que ha hablado Jehová. En el 3:1 dice, oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, dice así. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Mire qué tremendo, porque señala específicamente, ¿verdad?, al pueblo lo que les está señalando, el pecado que les está señalando. Entonces, en el juicio sobre Israel, este juicio encontramos 3 discursos. El primer discurso, que está en el capítulo 3, es la ingratitud de Israel hacia el amor y favor de Dios. De ese juicio, dice, solo un remanente escapará. Mis amados, nosotros no debemos de siempre tener un espíritu de agradecimiento con Dios, respeto hacia Dios, adorarle en espíritu y en verdad, porque el hombre, el ser humano, es dado a adorar imágenes, a adorar figuras, y Dios quiere que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad y de todo corazón, con un corazón sincero, porque si nosotros recordamos la escritura desde el Génesis, cuando los 2 hijos de Adán fueron y ofrecieron ofrenda a Jehová, dice que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín.
Quiere decir que Dios está mirando siempre la intención del corazón del hombre. Por eso en el primer discurso le reprocha a Israel la ingratitud de Israel hacia el amor y el favor de Dios. Dios está dispuesto, mis amados, a siempre hacer el favor para nosotros en nuestras necesidades, pero Él espera que nosotros no haya ingratitud, sino un corazón agradecido. El segundo discurso lo vemos en el capítulo 4, donde dice, oíd esta palabra. Allí les está señalando la causa y opresión de los nobles hacia los pobres, hacia el general de la nación. Y vemos en el verso 5 dice, id a Betel y prevaricad, aumentad en el Gilgal la rebelión y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días y ofreced sacrificio de alabanza con pan dado y proclamar, publicar ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Dios mismo les está dando palabras, les está dirigiendo a lo que tienen que hacer para buscar el favor de Dios, para evitar el juicio, para evitar el castigo, ¿verdad? En este segundo discurso del capítulo 4, ¿verdad? Les reprende ¿cuál es la causa? La opresión de los nobles hacia los pobres y la idolatría general de la nación. Algo que provoca ira a Dios es la idolatría. ¿Por qué? Porque se está adorando objetos, se está adorando estatuas hechas por manos humanas que no tienen vida. La palabra dice, los ídolos nada son, porque Dios es un Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad, con un corazón sincero, sin estar mirando una figura, sin estar mirando una imagen. Eso le provoca la ira a Dios, porque Dios es santo, pero también es justo, y en la justicia de Dios, Él aplica el castigo. Ahora, el tercer discurso, ¿verdad? Lo vemos, es en el capítulo 5 y 6, igual en el 5 dice, oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. En este tercer discurso, ¿verdad? Habla del inminente juicio que puede evitarse buscando a Jehová. Vamos a leer el 5, 14, 15 y dice así, buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros. Como decís, aborreced el mal y amad el bien y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Está, ¿verdad?, pidiendo al pueblo que se vuelva a Jehová para poder evitar el juicio. Entonces, en este tercer discurso, dice que por haber abandonado el servicio de Dios, la adoración a Dios, la verdadera adoración, ellos serían o serán conducidos al cautiverio. Bien, en este juicio sobre Israel ya vimos los 3 discursos en breves palabras, ¿verdad? También hay 5 visiones de juicio que empiezan en el capítulo 7, ¿verdad? Visiones que Dios le da al profeta para llevar el mensaje al pueblo. Y todas las visiones son visiones de juicio. Se encuentra, ¿verdad? La voy a mencionar, pero quiero nada más hacer énfasis en 2 visiones para que se nos queden grabadas esas 2. Bien, habla de langostas, habla de fuego, habla de la plomada, habla del canastillo de fruta de verano y habla también de, gloria a Dios, esas podemos mencionar. Pero me quiero enfatizar en el 7:7 que dice así, en esa visión. Me enseñó así,
He aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Mire qué tremendo. Pondré plomada de albañil. Pues nosotros sabemos, ¿verdad?, para qué es una plomada de albañil. El albañil la usa para que las paredes o la construcción esté en línea, rectecito. Pues así Dios quiere nuestra vida cristiana, que estemos en línea. Imagínense, nos va a poner o nos pondrá o nos una plomada de albañil, así como al pueblo de Israel, para que nosotros tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón cuán eh, importante es para Dios, ¿verdad? Nuestra vida, nuestra conducta, nuestra adoración, nuestro respeto hacia Dios, ¿verdad? La plomada de albañil. Entonces el profeta tenía que predicar con las visiones que Dios le había dado, porque yo le voy a decir de que Dios es el mismo de ayer, hoy y para siempre. Nosotros tenemos escrito aquí lo que los profetas experimentaron y lo que el Espíritu Santo de Dios les reveló, ¿verdad? Para que ellos escribieran la palabra y quedase para nuestra vida. Pero cada palabra que nosotros leemos, apliquémosla a nuestra vida. Apliquémosla a nuestra vida, ¿verdad? Personal, a nuestra vida como hijos de Dios, a nuestra vida que ya hemos conocido a Dios y estamos seguros de nuestra salvación. Bendito sea Dios. Dios puede hablar por medio de visiones a nuestra vida, pero si Dios le permite a usted visiones, acuérdese que es para hacer un mejor trabajo, para hacer un trabajo seguro, porque así entonces podemos predicar que Dios es un Dios de poder, es un Dios de amor, es un Dios soberano, es un Dios sobrenatural, cuando Él nos permite a nosotros experiencias sobrenaturales, es para que nosotros estemos seguros y prediquemos con seguridad el mensaje de la salvación, porque eso es lo que Dios espera, que nosotros prediquemos. Dios puede darnos visiones, pero cuando nos da a nosotros una visión, nos va a llenar nuestra mente y nuestro corazón de valor, de poder, de autoridad. No es así nomás, no es así sencillo, no. Así como este profeta, Dios le permitió esas visiones para que predicara el mensaje de arrepentimiento al pueblo de Israel y a las demás naciones igualmente. Bendito sea Dios. Otra visión que voy a mencionar es la visión en el capítulo 8, dice así, así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí un canastillo de fruta de verano. Y dijo, ¿qué ves, Amós? Y respondí, un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Dice, y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos, en todo lugar les echarán fuera en silencio. Bendito sea Dios. Bien, en este visión podemos imaginarnos un canastillo de fruta de verano. ¿Cómo está en el verano? Si usted pone un canastillo de fruta en el verano, ¿cómo está? Puede ver muchas frutas podridas. Dice que así era así en lo simbólico de la madurez de Israel, ya podrido para el juicio. No entendían, no podían entender, no aceptaban la palabra, no aceptaban el mensaje. Luego sigue un mensaje de reprensión en el 8, 4 al 9. Dice, oíd esto los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuánto pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros de pan? Y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza. El 7, pero
Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras. ¿No se entremecerá la tierra sobre esto? ¿No llorará todo habitante de ella? ¿Subirá toda como un río y crecerá? ¿Mermará como el río de Egipto? Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantores en lamentaciones. El 11. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Al final del mensaje de castigo está un mensaje de reprensión, no, está un mensaje de esperanza, de misericordia de parte de Dios, ¿verdad? Bien, eso vamos a hablar acerca de las visiones, ¿verdad? Pero si leemos verso por verso, nos va a quedar grabado completamente el libro de Amós y nos dará sabiduría. La última parte, ¿verdad? Es la restauración de Israel, que la podemos encontrar en el capítulo 9, que es el último capítulo. Bendito sea Dios. Dice, voy a leer el 1 y dice, vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo, derriba el capitel y estremezcanse las puertas y haz los pedazos sobre la cabeza de todos, y al postrero de ellos mataré a espada, y no habrá de ellos quien huya ni quien escape. Podemos encontrar en este capítulo 9, ¿verdad? Que Dios dispersará al pueblo con un propósito. ¿Cuál? Un propósito u objetivo para su purificación. Si recordamos que el pueblo de Israel ha estado dispersado por todo el mundo, ¿verdad? Últimamente, según puede uno escuchar, ¿verdad? Que el pueblo se está volviendo a recoger allá en Jerusalén de todos los fines de la tierra y después, y el pueblo de Israel, si lo recordamos en el 1948, ¿verdad? Que fue reconocido como nación. Prácticamente fue recientemente, podríamos decir, ¿verdad? Israel estaba dispersado y desde aquel entonces hasta hoy el pueblo está curado de la idolatría. Ese pueblo solo alaba y adora a Jehová, ¿verdad? Y está curado de la idolatría. Por eso dice que Dios lo dispersará para su purificación. Y después que esto se haya llevado a cabo, dice, el reino de David se establecerá de nuevo. Entonces toda la nación de Israel será la cabeza de las naciones. La tierra de Palestina prosperará e Israel será plantado y nunca serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Podemos leer los últimos versículos del libro de Amós, que dice así: he aquí vienen días, dice Jehová, en el que ara alcanzará al segador, el que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas y harán huertos y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Ahora en la actualidad el pueblo de Israel es un pueblo muy millonario, es un pueblo prosperado, es un pueblo que sus tierras han fructificado, es un pueblo capacitado para la guerra, es un pueblo que Dios lo ha bendecido. Siempre, mis amados, cuando leemos los profetas, tenemos que tomar en cuenta siempre el verso de 2 de Pedro 1:21 que dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
Sabemos que la palabra de Dios ha sido inspirada por el Espíritu Santo y cuando nosotros la leemos, ¿verdad? Y ponemos en oración, el Espíritu Santo nos da la revelación, nos da la sabiduría de su palabra. ¿Para qué? Para ser sabios, para la vida eterna. En 2 de Timoteo 3:16 también dice la Escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir e instruir en justicia. Gloria a Dios. Bien, yo saqué el texto clave del libro de Amós y está, he aquí vienen días, 8:11, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Bendito sea Dios, que Dios es misericordioso y Él está esperando que su pueblo se vuelva al arrepentimiento, se aparte de los caminos de maldad y vuelva al arrepentimiento y esté seguro en Cristo Jesús que somos salvos. Bendita palabra de Dios. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde.